hospital en el cual yo trabajo. Y es más o menos un resumen de lo que vimos en las últimas 2 clases. Entonces, esto es como un formato que utilizamos, que ahorita les voy a explicar más o menos paso por paso y ahorita vamos a ver algunas otras cosas como para complementarlo, pero es parte de, de lo que nosotros utilizamos día con día. Y de hecho, este es un formato rápido y la norma pues no lo invalida. Y de hecho, muchos hospitales tienen ya formatos como este, que tienen incluidos o en el récord anestésico, que también vamos a ver después, y tiene que ver con muchas otras cosas. Pero es por acá. Entonces todo el mundo puede ver esto, ¿verdad? Entonces fíjense, aquí este es mi hospital, el Hospital General de Puebla, doctor Eduardo Vázquez Navarro, que si no saben dónde está ahí en el Complejo Médico del Sur, que es en donde está el Hospital de la Mujer, allá por la 11 y Periférico, está el Hospital General. Ese es nuestro nidito, en el cual están invitados, ya saben, cuando quieran ir. De hecho, a mis inscritos y les voy a invitar a que vean esto de cerca y a ver las valoraciones que hacemos allá con nuestros pacientes. Entonces vienen datos como importantes que también me exige la norma, que es finalmente los datos del paciente. Pero aquí fíjense, Puebla, la fecha de cuando se realiza la historia clínica, el expediente, que esto es como también súper importante, el nombre completo del paciente, su edad y si el paciente es hombre o mujer, independientemente de su género, ¿no? Porque aquí nos enfocamos un poquito más a lo que tiene que ver con sus características biológicas, que es la que van a intervenir sobre todo en el manejo. ¿De quién es paciente? Es decir, por ejemplo, me lo manda el doctor Jero Rodríguez Farías, que es uno de los urólogos del hospital. Entonces, si el paciente conoce a su médico, le pedimos quién, y esta es una herramienta que utilizamos. ¿De qué lo van a operar? Obviamente, esto es bien importante porque esto nos va a decir si ellos realmente tienen idea de todo lo que padecen y todo lo que van a tener que vivir con nosotros. El diagnóstico, obviamente, yo lo que pongo es el que a mí me manda como interconsulta, porque recuerden que nosotros somos interconsultantes del evento. Es decir, no llegan directamente a anestesia, sino que los quirúrgicos nos hacen una interconsulta para que nosotros podamos conocer al paciente antes de. Muy bien. Plan quirúrgico y el paciente actual. Si a lo mejor el paciente viene porque le van a hacer una endoscopía, pues muy probablemente el paciente tiene disfagia o tiene ERGE o tiene gastralgia, tiene epigastralgia, tiene cualquier que sea el padecimiento, lo ponemos también por acá, padecimiento actual. Y aquí ya empezamos con este resumen de la historia clínica del paciente, ¿no? Que ya se tuvo que haber realizado por el médico tratante, muchas veces por los internícolas. Y al final es esto, por ejemplo, yo le pregunto al paciente si sufre o no diabetes, ¿no? Y ahorita vamos a ver poco a poco, aquí abajo estoy ¿cómo se llama? Planteándolo mejor. Pero esto son los antecedentes heredofamiliares, es decir, en la familia directa del paciente, la consanguínea directa, en primera línea, si alguien tiene diabetes, hipertensión o algún problema oncológico, que generalmente tienen como mucha importancia en los padecimientos actuales de nuestros pacientes. Nosotros de entrada en el hospital siempre tratamos de
de hacer hincapié en esto. Problemas secundarios en las anestesias. Y esto lo preguntamos en un inicio, porque obviamente esto tiene que ver también mucho con la ansiedad del paciente y si tiene algún mal recuerdo de la anestesia, ¿no? Y saber por qué y ahí indagar un poco. El paciente también, si obviamente no solamente con ellos, sino con sus familiares han tenido algún tipo de situación con respecto a la anestesia, si hay cardiopatía en ellos, si tienen problemas de sangrado, si tienen algún otro antecedente de importancia, este es el momento que yo lo pongo como antecedentes heredofamiliares. Ya que nosotros indagamos todos estos antecedentes familiares, si el paciente es pediátrico, nosotros hablamos de antecedentes perinatales, es decir, todo lo que tiene que ver con, con su nacimiento y con el embarazo de la mujer. Esto es bien importante en el manejo de los niños porque me abre la puerta a muchos problemas que pudieran surgir durante la anestesia. Es decir, cuál es la edad de la mamá, el número de gestas, si fue o no normal, y si no fue normal, cuál fue la causa, tuvieron control prenatal, qué tipo de parto fue, si fue una cesárea, cuál fue el motivo de la cesárea, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor no es lo mismo que un bebé haya nacido por un sufrimiento fetal o que haya sido programado, ¿no? Entonces, esto es también bien importante, bien importante para Dani. ¿Cuánto pesó y cuánto midió al nacer? Es decir, y también esto, el Apgar y estas calificaciones que los neonatólogos le dan a los recién nacidos, tiene que ver con esto, con cómo yo observo si hubo o no algún problema. Alojamiento en conjunto, esto quiere decir que cuando nace el bebé, se lo dan luego a la mamá y ellos, pues, ahí están pendientes. Es decir, permítanme 2 segundos, por favor. Espérame tantito, mi Bams. Le pregunté a un amigo, un anestesiólogo que está ahorita ya en la tarde, y déjame le mando un mensaje para ver cómo sigue tu jefecita. Pero sí, eso mismo me dijeron que entró 5:30, pero ahorita te aviso los detalles. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si tuvo algún problema, cuál fue la causa, si estuvo hospitalizado por algún otro motivo durante el periodo perinatal, cómo ha sido su desarrollo psicomotor, y aquí te puedes ir como súper profundo. Y esto lo van a ver en salud infantil y en pediatría. Y es más, por ejemplo, si ya llevaron pediatría, pues este es el momento de hacer todas estas indagaciones. Muy bien. Luego, después, esto solamente se pregunta si el paciente es pediátrico, solamente si el paciente es pediátrico. Si el paciente tiene 27 años, pues obviamente es muchas veces irrelevante. Luego, los antecedentes personales no patológicos. Otro segundo, por favor. Fíjate que ahí está Lupita, me acaban de mandar una foto de ella en la recuperación.
Dice que no hubo ningún problema con la cirugía y obviamente pues ahorita tiene todavía efectos residuales. Entonces se queda en recuperación hasta que esté más despierta, que no tenga dolor, que no tenga ninguna molestia, entonces ya baja. Por ahí me están diciendo que a lo mejor en unos 40 minutos ya la pasan a su cuarto, pero que todo salió muy bien, mi queridísimo arquitecto vampiro. Muy bien. Después seguimos aquí con esto que son los antecedentes personales no patológicos. Y estos antecedentes personales no patológicos, por si no han llevado clínica propedéutica, que es lo ideal de haberla llevado para que estemos platicando todo esto, tiene que ver con el entorno del paciente. Es decir, dónde nació, dónde vive, su estado civil, su escolaridad. Y estos son detalles que a mí también me indican, sobre todo, por ejemplo, la escolaridad, en cómo tengo que explicarle las cosas al paciente. No es lo mismo que yo le explique un padecimiento a alguien que tenga un nivel de estudios más o menos, a que alguien que jamás ha pisado una institución de educación. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué más? Su religión. Su religión es bien importante. Y esto es porque muchos pacientes tienen problemas con los manejos que nosotros les damos en el hospital y es bien importante que por ejemplo, ¿con quién tenemos más problemas? De todos, con los testigos de Jehová. Y si entre algunos de ustedes hay algún testigo de Jehová, saben perfectamente que ellos están absolutamente en contra de todo lo que tiene que ver con hemoderivados y transfusiones. Entonces, por ejemplo, en el hospital hoy metimos una estenosis aórtica crítica con una superficie de 0.3 milímetros, que es decir, que la paciente ya estaba dando muchísimas broncas y que tuvo que ser sometida a un recambio valvular del corazón, que son cirugías cruentas y que son cirugías que requieren ¿cómo se llama? Transfusiones. Pero, por ejemplo, en este caso, porque se conoce al paciente, porque no solamente lo vemos nosotros, sino lo ve, por ejemplo, en cirugía cardiotorácica, nosotros hacemos un plan en el cual, por ejemplo, se cambia el tipo de técnicas. En este caso, el paciente hoy se hizo por mínima invasión, es decir, no se le hizo una toracotomía normal, pues, una esternotomía, es decir, no se le abre el esternón y se abre todo el tórax para poder entrar, sino solamente se abre por un costado y se trata de llegar al corazón, se hace el bypass del corazón para meterlo a la bomba extracorpórea de una forma diferente, se cuenta con un recuperador celular para que todo lo que yo esté aspirando se lo pueda vender una vez más al paciente y evitarle la transfusión, que no es lo ideal porque se maneja muchísimo más seguro con transfusión, pero en este caso, solamente por este antecedente de la religión, el esquema y el manejo y todo cambia, solamente por un antecedente como la religión. Entonces es súper importante. Alcoholismo, ¿no? Aunque algunas personas, incluidas yo, realmente el alcoholismo es un antecedente patológico, ¿no? Las toxicomanías, el tabaquismo, el índice tabáquico, todo esto que van a ver en clínica propedéutica, ya lo vieron en clínica propedéutica, aquí lo pongo porque entonces a mí me hace sospechar, por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga un índice tabáquico muy alto en un paciente que a lo mejor sospecho que tiene EPOC y que tiene algunos estigmas de neumopatía, como tórax entonel o historia de disnea. Este paciente, pues a lo mejor también le pido una espirometría y le pido muchísimas otras cosas. Entonces es bien importante ¿cómo se llama? El que podamos ver todo esto antes de la cirugía. Va. Ahorita que termine yo mi clase, porque estoy en clase, pues bueno, pero todo muy bien, digamos. Ahí vamos también. Entonces, por ejemplo, todo esto
finalmente, en algunas historias clínicas como la de nosotros, viene como no patológicos, pero en algunas otras pueden encontrarlo dentro de los personales patológicos, sobre todo esto que tiene que ver con toxicomanías. En los personales patológicos, que son estos aquí abreviados, yo le pregunto si ha sido sometido a cirugías, cuántas cirugías han sido, ¿no? Y si estas cirugías obviamente han requerido anestésicos, es decir, contacto con la anestesia, ¿no? ¿Y qué tipo? O sea, no es lo mismo que mi única interacción con la anestesia haya sido solamente con anestésicos locales, a que de repente me hayan tenido que poner un bloqueo porque se me fracturó una pierna o me quitaron el apéndice o, ¿saben? Entonces, todo esto yo lo asiento aquí. Y una vez más, el paciente sabe, ¿no?, si tuvo alguna complicación, no solamente con la cirugía, sino con la anestesia. Aquí ya pregunto directamente, no de su familia, sino en él, si el paciente es diabético o no. ¿Cuánto tiempo tiene de evolución o cuánto tiempo se conoce como diabético? Y sobre todo, ¿cuál es el manejo? Porque no es lo mismo un paciente que a lo mejor solamente se controla con dieta y ejercicio a un paciente que requiere insulina lispro o que tiene algún otro tipo de hipoglucemiante, ¿no? ¿Cómo se lo toma? ¿Cuál es el esquema? Todo esto es bien, bien, bien importante porque esto yo también lo voy a utilizar después para darle las indicaciones anestésicas previas a la cirugía. Lo mismo con la hipertensión, lo mismo si el paciente se conoce no, con problemas de tiroides, pero a lo mejor yo también aquí mismo puedo ver si el paciente tiene ¿no? algún problema con respecto a la tiroides, ¿no? Lo mismo. ¿El paciente es alérgico o no? Entonces, yo cuando pregunto esto, yo generalmente hago una pregunta muy sencilla. ¿Algún medicamento, algún alimento o alguna sustancia en él provoca ronchas o provoca salpullido, provoca alguna reacción en la piel, se le cierra la garganta cada vez? Eso es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es muy común que me digan, no, doctor, es que yo soy alérgico al ketorolaco. Entonces tú no le pones solamente, alérgico al ketorolaco y se acabó. Si le dices, bueno, ¿qué le provoca el ketorolaco a usted? Fíjese que una vez me lo pusieron y me dolió mucho la cabeza. Eso generalmente no es como tal un antecedente alérgico. Por ejemplo, ha sucedido mucho que no, doctor, soy alérgico a la lidocaína. Entonces, lo que estamos platicando que muy, muy probablemente se puede mandar si es una cirugía programada, pruebas cutáneas, o yo puedo hacer una prueba cutánea muy sencilla ya en el quirófano, ya en la recuperación, yo le pongo un abón, es decir, se le infiltra en la piel, en una zona distal, el anestésico o el medicamento y veo si hay alguna reacción, ¿no? Si de repente ¿cómo se llama? Se hace alguna reacción local, hace una reacción generalizada, todo eso yo lo voy tratando de observar y trato de ver qué onda con esto. Si el Apgar tiene una puntuación menor de 6, ¿tiene alguna contraindicación respecto a la anestesia o qué le pondría más atención al paciente? Fíjense, es una gran pregunta de la doctora Serrano. Fíjate, Amairani, que generalmente es como el antecedente de lo que sucedió ahí, pero no es lo mismo que el paciente haya tenido un Apgar bajo y que a lo mejor haya requerido internamiento, que hizo algún síndrome respiratorio agudo y que se haya podido atender y que no haya tenido ninguna complicación. A lo mejor si sabe la calificación de Apgar por cualquier cosa, porque hay mamás de SIDA intensas, y sabe todos los antecedentes, yo sé qué puede pasar. Entonces, no directamente por si hay un Apgar bajo, no, sino lo que condicionó ese Apgar y todo lo que produjo en el bebé, porque a lo mejor en este momento yo voy a tener un problema. No es lo mismo un paciente que a lo mejor tuvo una hipoxia al nacer y necesitó intubación, y necesitó varios días en la terapia y eso condicionó un desarrollo difícil. Muchas cosas son las que yo puedo sacar solamente con esta edad. Entonces, el Apgar me deja saber única y exclusivamente como las condiciones generales del nacimiento del bebé y si eso produjo o no
alguna otra, algún otro problema o detalle. Pero sí, sí, es una muy buena pregunta. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, alergias. Esto es lo que está yo diciendo, ¿no? Yo me interesa muchísimo. Y es más, por ejemplo, el paciente se conoce con alergia al látex. Entonces, aquí también vuelve a cambiar todo el esquema que yo utilizo de forma perioperatoria. Porque estos pacientes, solamente para canalizarlos y ponerles un guante o ponerles un torniquete de látex, pues van a hacer una reacción y pueden tener muchos problemas. Ahora imagínense un paciente que esté abierto en canal y que de repente los cirujanos estén utilizando guantes de látex y estén manipulando vísceras, etcétera, etcétera, pues obviamente yo voy a tener muchos problemas. Entonces yo tengo que cambiar todos mis productos de látex para poder atender mejor a este paciente. Pues también, ¿no? Por ejemplo, si tiene alguna atopia, si tiene algún antecedente directo con el paciente, es decir, es alérgico a las fresas, a los mariscos, es alérgico a alguna otra cosa, a mí también pudiera en algunos casos darme la pauta de que estos pacientes pudieran hacer alguna reacción a mis medicamentos. Entonces, estos antecedentes son bien importantes porque yo generalmente tengo lista, por ejemplo, adrenalina para aplicarla subcutánea o intravenosa, yo tengo esteroides para tratar de disminuir las reacciones a esto, pero yo ya tengo preparado y ya sé que tengo un paciente que tiene una alergia conocida y que muy probablemente, porque le voy a poner muchos medicamentos, pudiera hacer alguna reacción. Entonces, todos estos antecedentes son fundamentales, absolutamente fundamentales. ¿Qué más pregunto aquí? ¿Alguna otra patología? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, aquí viene, y este es un resumen, pero yo también le pregunto, bueno, el paciente es cardiópata. ¿Sabe qué, doctor? Me infarté hace 6 meses y desde entonces, pues no puedo hacer ejercicio, me canso mucho para bañarme, no puedo hacer ejercicio, me cuesta trabajo caminar, me sofoco rápidamente. Entonces yo en ese momento redirijo también la consulta y trato de ver el estado funcional de ese corazón. Entonces, yo también ya sé que a lo mejor si esto no se conoce o si no está bien estudiado, el paciente probablemente necesite un ecocardiograma o necesite un electro o necesite, por ejemplo, una prueba de esfuerzo o alguna otra herramienta diagnóstica o terapéutica que mejore las condiciones del paciente antes de entrar a cirugía. Entonces, todo esto, y obviamente, pues tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? O sea, no es una paciente que tiene enfermedad de Lyme o un paciente que tiene, que les gusta cualquier patología, yo tengo que realmente ver si tiene o no alguna interacción con lo que le van a hacer, con lo que yo le voy a hacer. Entonces, esto es súper, 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 súper importante. Luego, también aquí nosotros hacemos un apartado sencillo para ver si el paciente tiene dolor. Y el dolor crónico es este dolor que persiste después de 2 meses y que tiene una complejidad enorme y que tiene que ver con muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿tiene dolor no crónico? Yo le pregunto si tiene un dolor que me lo pueda haber referido aquí antes como patología sin tratamiento actual, porque a lo mejor es un paciente que toma ya de forma continua gabapentina y tiene a lo mejor parches de buprenorfina y que tiene un manejo completo. Entonces yo le pregunto esto, que lo vamos a ver después cuando hablemos, que son escalas para saber qué tanto le duele. Y son escalas objetivas para tratar de evaluar esto que es súper subjetivo, que es el dolor. ¿Con qué se controla? Es lo que le estaba yo platicando. O sea, no es lo mismo un paciente que a lo mejor utiliza AINES de forma repetida, pues yo sé que es un paciente que tiene un riesgo de sangrado muy grande y que puede tener muchos problemas con respecto, por ejemplo, a la adhesión plaquetaria, que realmente esto me abre las puertas a muchísimas otras cosas que pueden suceder durante la cirugía, ¿no? Por ejemplo, si ya está utilizando opioides, pues dependiente de los opioides, yo tengo que hacer una rotación de estos y saber qué le voy a poner, por ejemplo, en anestesia general, porque muchas veces estos pacientes tienden a
a consumir muchísimos más medicamentos y lo que le ponga de forma rutinaria en un paciente normal, en estos pacientes, pues simple y sencillamente no es suficiente. Entonces, esto es también bien importante para nosotros, ¿no? Tiene problemas para dormir, que puede ser parte de sus problemas crónicos. ¿Qué tipo de medicamentos toma para esto? O sea, no es lo mismo solamente tomar a lo mejor melatonina que tomar alguna benzodiazepina o algún otro manejo, ¿no? Todos estos que tienen que ver, por ejemplo, al llanto espontáneo, a la ansiedad, si toma algún medicamento para esto, si está en manejo, si está con un diagnóstico, todo esto es bien importante porque me va a ayudar a hacer un planteamiento mejor de mi manejo, ¿no? ¿Qué más? Fíjense. Estos también, los antecedentes también aquí los preguntamos como traumáticos o no. Si la paciente, esto también es bien importante, puede o no estar embarazada. O sea, no es lo mismo manejar un paciente, o una paciente, mejor dicho, que está en el primer semestre del embarazo, el primer trimestre del embarazo, donde muchos de mis medicamentos está demostrado que son teratógenos. Pero obviamente si a esta paciente a lo mejor le tienen que quitar la vesícula porque puede hacer un problema más grande y complicarse, a lo mejor le está haciendo un cuadro agudo de apendicitis y yo la necesito, no es lo mismo manejarla solamente con anestesia local, con anestesia regional, ponerle un bloqueo, dejarle un catéter y que todo sea con estos medicamentos que tienen muchísimo menos interacción con el embarazo, que a lo mejor que sea una paciente que tiene que ser sometida forzosamente a una anestesia general, por ejemplo, en una cirugía de neuro, ¿no? Entonces, todo esto es bien importante porque también nosotros le explicamos también a la paciente si requiere o no, por ejemplo, es bien común que metamos embarazadas con problemas de colecistectomías o que tengan algún problema urológico, o todas estas cosas que se tienen que resolver en agudo. Yo tengo que establecer un buen plan porque en este momento, si la paciente está embarazada, tengo que conservar al binomio, pero mi responsabilidad en el binomio es la mamá. Y esta es una discusión también así como complejísima y es un tema aparte que es anestesia en obstetricia, que a lo mejor vemos algunas cosillas. Entonces se dan cuenta, todos estos son los antecedentes que yo manejo. Y son antecedentes, si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene una importancia suprema absolutamente. Después, ahora sí, me involucro de forma directa con el paciente. Acuérdense que la historia clínica es tan importante el interrogatorio y todos estos antecedentes rápidos que vimos con relación a la anestesia, pero también con la exploración física. Talla y peso, ¿no? Índice de masa corporal. Y con estos tres, saber si el paciente es obeso. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan su farmacología, algunos medicamentos tienden a ser un esquema tricopartamental, es decir, algunos medicamentos, sobre todo, por ejemplo, los barbitúricos, tienden a acumularse en la grasa. Entonces, ese paciente obeso, si yo no hago una corrección adecuada con respecto al peso farmacológico en vez del peso, o el peso magro, o en vez del peso real, yo puedo tener algunos problemas y a ese paciente a lo mejor le va a costar muchísimo más trabajo despertar o va a tener una reacción diferente durante el transanestésico. Entonces, la talla y el peso se hace esto. Entonces, la selección del medicamento tiene que ver con el medicamento, o sea, depende de las características farmacodinámicas del medicamento y tener en cuenta que pues, obviamente todos los medicamentos funcionan diferente, ¿no? Y tienen metabolismos distintos. Y esto en la talla y el peso es fundamental, ¿no? ¿Cuál es la presión arterial del paciente? Que lo ideal es que yo se la tome en ese momento al paciente, ¿no? Su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su temperatura. Utiliza algún tipo de prótesis, ¿sí? A lo mejor se le puede quitar un ojo, ¿no? Tiene algún aparato, tiene a lo mejor
una oreja completa que se le pueda quitar, o si le pusieran alguna prótesis, por ejemplo, cadera, rodilla, si tiene algún tipo de prótesis dental, si esa prótesis es fija o se puede mover, porque también me puede dar problemas en el manejo de la vía aérea, ¿no? Usa unos lentes, ¿no? ¿Qué tipo de lentes? A lo mejor el paciente se le olvida y ese día viene con lentes de contacto y a lo mejor le perdemos uno. Por decir algo, el chiste es conocer muy bien al paciente. Memo Rodríguez pregunta, Doc, cuando el paciente sí está bajo tratamiento psiquiátrico, por ejemplo, el que ocupa pregabalina y clonazepam, ¿el anestesio se encarga de modificarlos o el psiquiatra? ¿Cuáles serían las siguientes principales consecuencias de no preguntar este apartado? Fíjate que depende obviamente del paciente, ¿no? Entonces, este paciente que utiliza de forma rutinaria pregabalina o sertralina o cualquier manejo, yo tengo que hacer como el análisis específico del medicamento que está tomando y si tiene alguna interacción o no, ¿no? Por ejemplo, si ese paciente utiliza de forma rutinaria benzodiazepinas, que yo haga una inducción con benzodiazepinas para lograr hipnosis y dormir ese paciente va a ser diferente que si el paciente no lo tomara. O por ejemplo, muchos tienen que, por ejemplo, ya no se utilizan tanto, pero estos medicamentos que son, que atacan la MAO, pues, pues, pues yo tengo que plantear qué puede suceder. Entonces, el medicamento me da la pauta. Entonces, depende del medicamento de sus interacciones, son lo que yo voy a poder tomar esa decisión. Entonces, muchas veces no preguntarlo es más peligroso porque el problema va a ser durante el manejo. Si yo no conozco estos antecedentes, si lo estoy manejando los medicamentos como si fuera una persona normal y tiene este antecedente y yo no lo conozco, pues entonces no me voy a poder explicar realmente el comportamiento de esa persona en ese momento. Por eso es importante. Entonces no es solamente, es dependiendo del medicamento, porque obviamente en psiquiatría se maneja una baraja increíblemente grande y amplia de medicamentos y cada uno puede o no tener interacción y hay que ver muchas cosas, ¿no? Si el paciente está en un manejo adecuado, si está dosificado adecuadamente, si el paciente sigue las indicaciones de su psiquiatra, si se hacen muchas otras cosas. Y eso es lo que me va a ayudar para el manejo transanestésico. Y eso es como lo importante. Los argumentos del paciente, si el paciente viene entrando si yo puedo o no valorarle la marcha, el tipo de cabeza, ¿cierto? Los ojos, si tiene, yo puedo explorar, ya saben, pares craneales, o puedo ver si el paciente está reactivo o no, o si tiene cualquier otro problema, son cosas que yo tengo que ver y asentar. ¿Qué más? El septum nasal, es decir, yo puedo, funciona bien el septum, porque muchas veces, por ejemplo, si yo necesito hacer una intubación nasotraqueal, es decir, meter el tubo por la nariz para llegar a la tráquea y el paciente tiene una fractura de septum, pues va a ser complicado y prácticamente imposible, ¿no? ¿Qué más? El tamaño de la lengua, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen trisomía 21 tienden a ser macroglosia y esa macroglosia muchas veces complica el manejo de la vía aérea. Yo tengo que también asentarlo. Su estado de hidratación, y esto es algo también fundamental que lo puedo ver muchas veces solamente con las mucosas. Ya habíamos hablado del Malampati, le doy Malampati, qué tipo de cuello tiene, si tiene un cuello largo, si tiene un cuello corto, si tiene un cuello amplio. Ya vieron que el diámetro del cuello, como estábamos viendo la semana pasada, influye mucho en el manejo de la vía aérea. Sí, lo mismo, esto ya lo platicamos, si la tráquea es central, si es desplazable, si tiene agitación yugular o no. Todas estas cosas. El patilaldrete, es decir, que tanto mueve, las distancias. Esto es bien, bien importante. La distancia esternomentoniana, el Bellhaus-Doré, que es como igual el que tanto puedo no mover el cuello. Tiene o no adenomegalias. Yo todo esto lo exploro y estoy tocando al paciente y estoy viéndolo y le estoy preguntando. En observación, obviamente, si yo encuentro alguno de estos, si tengo que extenderme, lo pongo por acá. Obviamente, hago un examen completo de tórax, abdomen, espalda, si tiene alguna desviación, si tiene escoliosis, si a lo mejor tiene una obesidad
mórbida y los espacios intervertebrales no se perciben. Yo tengo más o menos que ver todo esto antes de las extremidades superiores, si tienen algún problema, si están completas, ¿sí? Las extremidades inferiores, si tiene insuficiencia venosa, si tiene, por ejemplo, varices, qué tipo de varices, si tiene úlceras varicosas, si tiene a lo mejor pie diabético, todas esas cosas me interesan mucho. Los pulsos, porque esto también está hablando de perfusión y si yo puedo hacerlo, y exploro generalmente todos los pulsos, ¿no? Desde el radial, el humeral, el femoral, todo esto lo estoy tratando de buscar. Llenado capilar también es bien importante, que tiene que ser menos de 3 segundos. Luego pongo aquí mis laboratorios. Estos laboratorios ya vimos que dependen de las necesidades y del tipo de cirugía. No es lo mismo un paciente sano que le van a quitar el dedo de una uña, a lo mejor un paciente hepatópata que le van a hacer una segmentectomía, perdón, que muy probablemente va a sangrar muchísimo. Entonces yo necesito, dependiendo del paciente, el tipo de laboratorios que estoy tratando de ver, ¿no? Y aquí los asiento. Aquí les pongo la fecha y cómo están. Y después doy mis riesgos. Ya estamos a punto de terminar. Ya habíamos hablado de la ASA, el riesgo cardiovascular, que puede ser valorado por Goldman, que es como lo más común, pero a lo mejor no es más efectivo, pero yo puedo darle también un riesgo cardiovascular con respecto al estado funcional. Por ejemplo, la New York Heart Association tiene una clasificación padrísima y súper útil con respecto a al estado funcional, ¿no? No es lo mismo un paciente que pueda hacer ejercicio a un paciente que solamente por estar sentado le falta el aire. Y es más o menos lo que yo tengo que asentar y poner ahí. El riesgo respiratorio, ¿no? Es decir, y yo solamente lo puedo dar y puedo hacer como muchas otras valoraciones para, por ejemplo, si el paciente tiene, además del antecedente de tabaquismo, a lo mejor también es obeso mórbido y tiene un patrón restrictivo y la placa está fea, o a lo mejor es un paciente que tiene COVID, o todas estas cosas yo las pongo aquí. Y esas son las cosas que vamos a ver mañana, estas valoraciones directamente, ¿no? Detsky, Goldman, New York Heart Association, riesgo tromboembólico, también vamos a ver mañana Caprimi, que es lo que vamos a ver aquí. Y finalmente yo le doy el riesgo anestésico quirúrgico, ¿no? Y muchas veces solamente pongo el tipo de cirugía, si es de urgencia o no, si es una cirugía grande, complicada, o es una cirugía pequeña y sin mayor complicación. Lo mismo hago en alguna observación si tengo algún problema, ¿no? A lo mejor este paciente yo le pido que le hagan una tomografía, porque algo me faltó, algo que yo encontré en la historia clínica le hace falta. Yo se lo pido también. O necesita interconsulta con el neumólogo, o con el cardiólogo, o con el endocrinólogo, o con... Yo, en este momento, ya viendo todos los riesgos, yo pido intervención o no. A lo mejor ese paciente que necesita la intervención de un internista porque es hipertenso y llegó descontrolado a la consulta, va a tener que ir al internista y regresar con nosotros después ya controlado para realmente ya hablar de su programación anestésico-quirúrgica. Yo, por norma oficial, también tengo que decirle el plan anestésico. Es decir, yo en este paciente, yo ya que conozco al paciente, sus riesgos, sus antecedentes, físicamente cómo es, pues ya sé si el paciente va a ser una anestesia local, una anestesia regional, una anestesia total intravenosa, una anestesia inhalatoria total. Depende en lo que el mejor manejo para mi paciente yo se lo doy. Pero no solamente incluye el tipo de anestesia, sino también el tipo de monitorización. Y había yo explicado en clases anteriores que la monitorización básicamente se divide en dos rubros. No invasiva, que es decir, yo le pongo solamente su oxímetro, su electro, su brazalete, y con eso es más que suficiente durante la cirugía. O necesito invadirlo para saber cómo está durante el trance anestésico. Y necesita una línea arterial y una sonda transesofágica, y necesita un catéter venoso central para ponerle un Swan-Ganz, o necesita una sonda a través de la carótida para medir oxigenación y presiones. Todas estas cosas que son invasivas también
lo pongo aquí dentro del plan de anestesia. Y finalmente, las indicaciones. Pero estas indicaciones son las que yo le doy al paciente, si el paciente obviamente está conmigo en la consulta, ¿no? Porque también yo lo puedo dejar indicado en el expediente si el paciente está internado. Y aquí es donde yo voy a poner el ayuno, que ya hablamos de él, cómo va a manejar sus medicamentos previos, por ejemplo, si el paciente tiene insulina, si el paciente es diabético o insulino dependiente, pues obviamente en el momento que yo le indique ayuno le tengo que suspender la insulina, ¿no? Por ejemplo, si el paciente es hipotiroideo y toma levotiroxina, unos 75 miligramos diarios, pues yo se le indico y le pido por favor que no suspenda sus medicamentos porque yo puedo tener problemas durante el trance, ¿no? Entonces, el ayuno, cómo va a manejar los medicamentos, cómo tiene que llegar, por ejemplo, que no venga con barniz de uñas o con las uñas pintadas o con su gelish así enorme, así, porque obviamente van a intervenir con mi monitorización. Todas esas cosas yo se las digo acá y las pongo en indicaciones. Si a lo mejor esta valoración la hago en piso con el paciente internado, yo además de dejarlo en mi hoja de anestesia, agarro la hoja de indicaciones y se lo pongo también ahí. Entonces, esto como tal es todo lo que tiene que ver con la anestesia. Entonces, yo le pongo aquí mi nombre, doctor Gerardo Jiménez Bustos, y le pongo que soy anestesiólogo y pongo mi cédula profesional, 63 23 21 9, y lo firmo. Esto es fundamental, porque esto, y a lo mejor no sé si se los han platicado en alguna otra ocasión, pero el expediente clínico, las notas médicas son entes legales. Y también porque si yo hago una buena valoración, cualquier anestesiólogo que lea mi valoración, que vea todo lo que yo puse y lo que le pregunté, y lo puede utilizar para él poder dar una anestesia sin riesgo. Y es muchas veces lo que sucede. Por ejemplo, en las instituciones, sobre todo, los pacientes se citan para una consulta preanestésica donde se habla de todo lo que ya vimos hoy. Y cuando llega el día de su cirugía, le toca otro anestesiólogo. Pero como ya lo vio un anestesiólogo previamente y ya vio todo esto, pues yo reviso la valoración, confirmo algunos detalles importantes y le doy seguimiento. Entonces, eso es súper, 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 súper importante. Luego dice, Doc, ¿nos podría pasar su formato de consulta preanestésica, por favor? Sí, sí puedo. Doctor, ¿qué pasa con las embarazadas actuales que están en trabajo de parto maquilladas? Porque algunos anestesiólogos lo permiten. Porque realmente yo no tengo ningún problema con que una embarazada entre a quirófano maquillada. O sea, realmente no hay ninguna interacción. Yo a lo mejor le pediría de la manera más atenta que me dejara un dedo sin barniz, porque es el dedo que yo voy a utilizar para ponerle el oxímetro de pulso. Y fíjense que a mí me interesa mucho que la paciente esté lo más tranquila posible, porque ya se van a dar cuenta, sobre todo en el medio privado, es un evento realmente importantísimo, donde va toda la familia, donde llevan fotógrafos profesionales, donde se vuelve ahí iba a decir un show, pero pues es realmente eso. Entonces, que tú le exijas a una paciente que el día de su cesárea programada, que todo está perfecto, ella llega sin una gota de pintura, yo prefiero que esa paciente llegue que llegue maquillada, pero que llegue lo más tranquilo posible, porque eso también va a permitir como una mejor comunicación y que coopere más con las cosas que yo tengo que realizar en ella, ¿no? Entonces, les digo, la valoración preanestésica es un arma, y es un arma que obviamente yo como anestesiólogo es fundamental, pero también para los pacientes es una herramienta increíble para que todos estos detalles se puedan aclarar y explicar, sí, ¿por qué no? Porque a lo mejor yo le puedo explicar sin ningún problema por qué no debe traer las uñas pintadas, ¿no? Y por qué a lo mejor si trae lipstick o trae sus ojitos pintados, a lo mejor lo que sí le voy a pedir es que se quite los pupilentes o que a lo mejor deje sus lentes, porque finalmente, y depende también del problema que tenga, ¿no? A lo mejor tiene muy poquita graduación y no pasa nada que se quite los lentes, pero a lo mejor es una paciente que no puede ver en lo absoluto si no tiene lentes. Entonces yo esas cosas
las planteo y son parte del plan y de la explicación y de estas herramientas anestésicas. ¿De acuerdo? Pero muy bien. Entonces, esto, espérame tantito. Vamos a ver esto acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Aquí llegó una pregunta al chat. Ah, doctor Rodríguez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo le pasaré tus saludos. Les agradezco mucho. Entonces, ahorita, si gustan, con mucho gusto, al WhatsApp les voy a pasar este formato que tenemos de una evaluación rápida en anestesia, porque viene prácticamente todo. ¿Sale? Entonces, mañana, riesgo, vamos a ver estas escalas de riesgo anestésico. Riesgo cardiovascular, riesgo respiratorio, riesgo tromboembólico. Esas son las que vamos a ver cómo yo las utilizo para poder realmente conocer mejor al paciente y saber qué va a suceder. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a ver mañana. En un rato les paso el formato, que les acabo de mostrar, y nos vemos mañana. ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo, por favor. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Cuídense.